Zambia, a menudo elogiada por su belleza natural, es una tierra donde las poderosas cataratas Victoria se precipitan con una fuerza impresionante, donde vastas reservas naturales bullen de elefantes, leones y jirafas, y donde la gente es famosa por su cordialidad y cálida hospitalidad, como un plato de enshima compartido en familia. Los paisajes encantadores y el rico patrimonio cultural, con sus danzas tradicionales que se hacen eco de la historia antigua, pintan el cuadro de un verdadero paraíso en el sur de África. Pero bajo esta superficie serena, se esconde una realidad profundamente perturbadora. Una compleja red de problemas sociales, económicos y políticos que empañan la imagen pintoresca de Zambia. Desde el drama de las niñas esposa hasta la mala gestión económica, desde la corrupción generalizada hasta la degradación ambiental, pasando por prácticas culturales arraigadas que dejan profundas cicatrices. Las profundas luchas de Zambia son tan parte integral de su historia como sus aspectos más celebrados. Uno de los problemas más urgentes y desgarradores en Zambia es la práctica generalizada del matrimonio infantil, una lacra que afecta a miles de niñas cada año. A pesar de las leyes que prohíben el matrimonio antes de los 18 años, Zambia sigue teniendo una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo. Casi un tercio de las niñas se casa antes de cumplir los 18 años. Y aunque esto pueda parecer solo una fría estadística en un papel, las experiencias vividas por estas niñas son terriblemente reales. En las zonas rurales, donde la pobreza es generalizada y las normas tradicionales siguen tan arraigadas como las raíces de un baobab, las familias a menudo ven el matrimonio precoz de sus hijas como una necesidad, una forma de aliviar sus cargas económicas o de obtener una dote. Para algunos, incluso se considera un método para salvaguardar el honor de sus hijas y protegerlas de las relaciones prematrimoniales, que están muy estigmatizadas en muchas comunidades. Sin embargo, esta práctica cruel priva a las niñas de su infancia, su educación y su futuro. Las niñas casadas a temprana edad suelen abandonar la escuela, lo que reduce drásticamente sus oportunidades de recibir educación o de encontrar un trabajo digno. En cambio, se ven abocadas a las responsabilidades de la edad adulta demasiado pronto. Cuidar de una familia, gestionar un matrimonio y a menudo tener hijos cuando ellas mismas son todavía niñas. Los riesgos para la salud son inmensos. Los embarazos precoces pueden provocar complicaciones potencialmente mortales, como fístulas obstétricas e incluso la muerte durante el parto. La infraestructura sanitaria de Zambia, ya de por sí frágil, está mal preparada para gestionar estas complicaciones, especialmente en zonas remotas, donde el acceso a clínicas y personal sanitario cualificado es limitado. Como resultado, las niñas se ven a menudo obligadas a dar a luz sin la atención médica adecuada, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus bebés. Las causas profundas del matrimonio infantil están estrechamente relacionadas con la pobreza, la tradición y la falta de educación. Muchas familias viven con menos de $1 al día y consideran a sus hijas una carga económica que ya no pueden permitirse. En estas situaciones desesperadas, casar a una hija, aunque sea muy joven, se considera una forma de aliviar la presión económica y, en ocasiones, incluso de garantizar su supervivencia. Las normas culturales que valoran a las niñas principalmente como esposas y madres perpetúan este círculo vicioso. Y en las comunidades donde el matrimonio infantil está normalizado, los esfuerzos por cambiar estas prácticas a menudo se encuentran con resistencia. Aunque algunas organizaciones locales están trabajando con valentía para poner fin al matrimonio infantil ofreciendo programas de educación y empoderamiento, el camino hacia el cambio es largo y difícil, especialmente cuando la pobreza sigue estando tan profundamente arraigada. La pobreza, en realidad, es una lacra que afecta a casi todos los aspectos de la vida en Zambia. La nación es rica en recursos naturales, especialmente cobre, que representa una parte significativa de sus exportaciones, pero la riqueza generada por estos recursos no ha llegado a la mayoría de los ciudadanos. Más del 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y en las áreas rurales, este porcentaje puede ser aún más dramático. Imagínense, más de la mitad del país vive con menos de $2 al día. Los habitantes de estas zonas a menudo no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, atención médica y educación. Muchos tienen que caminar kilómetros para llegar a un pozo de agua. Y las escuelas, cuando las hay, suelen estar superpobladas y con recursos limitados.
Mientras ciudades como Lusaka, la capital, presentan focos de infraestructura moderna y actividad económica, el contraste con las zonas rurales es impactante, donde las casas de adobe, la falta de electricidad y la agricultura de subsistencia caracterizan la vida diaria. Es como si existieran dos Zambias diferentes. La corrupción ha sido un obstáculo importante para el desarrollo de Zambia, lo que ha llevado a una mala asignación de recursos, falta de transparencia y un debilitamiento del Estado de Derecho. Si bien Zambia disfruta de estabilidad política en comparación con algunos de sus vecinos, esta estabilidad no se ha traducido en un progreso económico equitativo. La élite política y los influyentes capitanes de la industria a menudo participan en prácticas que benefician a un pequeño círculo de personas cercanas al poder, dejando a la población en general en la pobreza. Se ha acusado a las empresas extranjeras involucradas en el lucrativo sector minero de Zambia de explotar los recursos, pagar impuestos mínimos y contribuir a la degradación ambiental sin enfrentar consecuencias significativas. Mientras tanto, se ha visto a funcionarios gubernamentales, que deberían ser los guardianes de la riqueza de la nación, involucrados en escándalos de malversación de fondos, corrupción y abuso de fondos públicos, erosionando aún más la confianza del público en las instituciones. Esta corrupción generalizada tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los zambianos. Los servicios esenciales como la atención médica y la educación sufren una crónica falta de fondos, y las clínicas rurales carecen de suministros básicos y las escuelas están superpobladas y mal equipadas. En muchos casos, las familias tienen que sobornar a los funcionarios locales para acceder a los servicios que deberían ser gratuitos. Esto perpetúa un ciclo de desigualdad, donde solo aquellos que pueden permitírselo pueden acceder a una mejor atención médica, educación y oportunidades de superación, dejando a los más pobres y vulnerables aún más atrás. El sistema educativo zambiano se ve particularmente afectado por esta dinámica. A pesar de las garantías constitucionales de educación básica gratuita, en la práctica, el acceso a una educación de calidad se ve limitado por costes ocultos, como los uniformes, el material escolar y las tasas de los exámenes. Muchos niños, especialmente las niñas, no pueden completar su educación debido a limitaciones económicas, matrimonios precoces o responsabilidades domésticas. Las escuelas, sobre todo en las zonas rurales, se enfrentan a una grave escasez de profesores cualificados y muchos alumnos tienen que compartir libros de texto obsoletos, asistir a clase en edificios improvisados y recorrer largas distancias para llegar a la escuela. Esto no solo dificulta el aprendizaje, sino que también perpetúa los ciclos de pobreza, ya que los niños no escolarizados solo tienen posibilidades limitadas de mejorar sus medios de vida. Pause de un segundo. El sistema sanitario en Zambia representa otro asunto espinoso que pone de manifiesto profundas disparidades entre los centros urbanos y las áreas rurales. Mientras que las ciudades se benefician de un acceso relativamente mejor a hospitales y especialistas, las comunidades rurales a menudo dependen de pequeños centros sanitarios, con carencia de personal y recursos, y situados a notable distancia de los pueblos. Esto convierte el acceso a la atención médica básica en un verdadero calvario, obligando a menudo a las personas a recorrer kilómetros a pie para llegar al centro más cercano, como un espejismo en el desierto. Enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH-Sida son, por desgracia, muy comunes, y las tasas de mortalidad materna e infantil siguen siendo elevadas. Un triste tributo a la escasez de cuidados prenatales y a la falta de personal cualificado durante el parto. Los trabajadores sanitarios, héroes silenciosos, se encuentran a menudo saturados de trabajo, mal pagados y sin los medios necesarios para proporcionar una asistencia adecuada. Una de las prácticas más ocultas y peculiares de la cultura zambiana es la de la purificación sexual. En algunas comunidades, las viudas deben someterse a un ritual llamado Kusasa Fumbi para purificarse tras la muerte de su esposo. Este ritual a menudo implica tener relaciones íntimas con un pariente masculino o con un purificador designado, con el supuesto objetivo de alejar los espíritus malignos y propiciar la buena fortuna para la familia. Esta práctica, además de ser humillante para las mujeres, también conlleva graves riesgos para la salud, incluida la propagación del VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Aunque estas prácticas son menos frecuentes hoy en día,
y han sido condenadas por los activistas de derechos humanos, persisten en algunas zonas rurales, lo que refleja la compleja interconexión entre tradición, roles de género y salud en la sociedad zambiana. La trata de seres humanos y el trabajo infantil son lacras sociales que empañan el futuro de los jóvenes zambianos. Debido a la pobreza generalizada y a la falta de oportunidades educativas, los niños a menudo se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias. Este trabajo puede consistir en tareas agrícolas, trabajo doméstico, venta ambulante o incluso participación en actividades ilegales. Las niñas son especialmente vulnerables a la explotación, en particular a la trata con fines de explotación sexual o al matrimonio precoz y forzado. Los traficantes se aprovechan de la porosidad de las fronteras de Zambia, la pobreza y la falta de control para trasladar a personas vulnerables dentro del país y hacia países vecinos con fines de trabajo forzoso o explotación sexual. A pesar de que el gobierno ha tomado medidas para combatir la trata de personas, el problema persiste, oculto en las sombras y difícil de erradicar. Incluso los desafíos ambientales proyectan una sombra oscura sobre el futuro de Zambia. La deforestación es generalizada, alimentada por la necesidad de tierras para la agricultura, la producción de carbón vegetal y los asentamientos humanos. El impacto de la deforestación es múltiple: pérdida de biodiversidad, cambio climático, erosión del suelo y reducción del acceso al agua. La dependencia de Zambia de la agricultura la hace extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático, incluidos los patrones de lluvia impredecibles, sequías e inundaciones, que amenazan la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. El sector minero, aunque representa una fuente importante de ingresos, presenta sus propios riesgos medioambientales. En regiones como Copperbelt, las actividades mineras han provocado una grave contaminación del agua, contaminación del suelo y problemas de calidad del aire. El drenaje ácido de las minas y los metales pesados se filtran en los ríos y acuíferos, contaminando las reservas de agua potable y dañando las tierras agrícolas. Para las comunidades que viven cerca de las zonas mineras, estos riesgos ambientales se traducen en problemas de salud, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel y un mayor riesgo de cáncer. A pesar de los daños ambientales causados por la minería, la rendición de cuentas y la aplicación de la normativa ambiental siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas a menudo se quedan solas, sin compensación ni apoyo. En áreas urbanas como Lusaka, el rápido crecimiento demográfico ha llevado a la sobrepoblación, a la proliferación de asentamientos informales y a servicios públicos saturados. Los barrios marginales alrededor de la ciudad tienen escaso acceso a agua potable, a servicios de saneamiento y a la eliminación de residuos, lo que contribuye a la propagación de enfermedades y al deterioro de las condiciones de vida. La economía informal emplea a muchos residentes de la ciudad, quienes se ganan la vida con la venta ambulante, el pequeño comercio y el trabajo ocasional. Sin embargo, el sector informal se caracteriza por la inestabilidad, la falta de protección laboral y los bajos salarios, lo que hace que muchos trabajadores sean vulnerables a la explotación e incapaces de acceder a las prestaciones de seguridad social. Desde el punto de vista político, Zambia se ha mantenido como una isla de relativa estabilidad, especialmente si lo comparamos con algunos de sus vecinos. Sin embargo, esta aparente estabilidad esconde una historia de manipulación política, violencia electoral y represión de la disidencia. Aunque el país ha experimentado transiciones de poder formalmente pacíficas, no ha sido inmune a controversias sobre fraude electoral, intimidación a partidos de la oposición y represión de la libertad de expresión. Los medios de comunicación, aunque teóricamente están protegidos por la Constitución, sufren intimidación por parte del gobierno y están sujetos a regulaciones restrictivas. Este clima de miedo lleva a la autocensura y limita la posibilidad de una cobertura crítica de quienes están en el poder. La salud financiera de Zambia es precaria, con una deuda creciente que amenaza la capacidad del país de invertir en servicios sociales e infraestructuras. Los préstamos concedidos por entidades financieras internacionales han creado un círculo vicioso de deuda y medidas de austeridad, obligando al gobierno a reducir el gasto público destinado a servicios esenciales. La dependencia económica del país del cobre, como ocurre en otros países con un solo recurso principal,
lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado, y cada bajada en los precios del cobre puede llevar a un déficit presupuestario y a dificultades económicas. En definitiva, aunque Zambia a menudo se percibe como una nación pacífica y hermosa, la realidad para muchos de sus ciudadanos es muy diferente a una idílica postal. El país se enfrenta a una miríada de problemas, desde los matrimonios precoces hasta la pobreza, la corrupción, la falta de acceso a la educación y la atención médica, la degradación ambiental, la trata de personas y la violencia de género. Las dificultades que enfrentan los ciudadanos de Zambia están profundamente interconectadas y son complejas y afectan a todos los aspectos de la vida, obstaculizando el desarrollo del país como una enorme roca que bloquea su camino. Sin embargo, incluso en medio de estos desafíos, hay destellos de esperanza y oportunidades de cambio. Las organizaciones locales, los activistas y los líderes comunitarios trabajan incansablemente para poner fin a los matrimonios precoces, combatir la violencia de género, mejorar la educación y brindar una mejor atención médica. Los jóvenes zambianos, si se les proporcionan las herramientas y oportunidades adecuadas, tienen el potencial de ser el motor del crecimiento económico y el progreso social, como un río que erosiona la roca. Pero para que el país alcance plenamente este potencial, se necesita un esfuerzo conjunto para abordar estos problemas ocultos, exigir responsabilidades a los líderes y construir una sociedad más justa y equitativa, un país donde nadie se quede atrás. La historia de Zambia no es solo una historia de dificultades, sino también de resiliencia y esperanza. La esperanza de un futuro en el que cada niña pueda crecer a salvo de la amenaza del matrimonio precoz, libre para escribir su propio destino, donde cada familia tenga acceso a servicios esenciales, como el agua que sacia la tierra seca, y donde la riqueza del país se utilice para mejorar la vida de todos sus habitantes, y no solo de unos pocos privilegiados, porque la verdadera fuerza de un país reside en la equidad. Contar la historia completa de Zambia significa mirar más allá de los impresionantes paisajes y los rostros sonrientes, y enfrentarse a las duras realidades que muchos de sus ciudadanos enfrentan a diario. Es solo así, con compromiso y conciencia, que se pueden lograr cambios significativos en este país, rico en cultura, espíritu y potencial, pero que necesita una profunda transformación y una verdadera justicia.